Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como siempre, le agradezco la oportunidad de que nos escuche. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la actividad legislativa que tiene que ver con la política exterior y la diplomacia parlamentaria. ¿Ha usted oído hablar eso de el turismo legislativo? ¿Ha escuchado hablar de esas críticas hacia los legisladores y las legisladoras de que solo van al extranjero de paseo, etcétera? Bueno, vamos a entender mejor qué es lo que pasa alrededor de esa actividad, porque muchas veces no se comprende bien qué es lo que hacen, para qué sirve eso que hacen y sobre todo qué tiene que ver con su actividad parlamentaria, qué tiene que ver con la vida legislativa. Y como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios tratamos de entender la vida parlamentaria. Hacemos un ejercicio de pedagogía parlamentaria para alejarnos un poco de la coyuntura, de los debates del día a día. En estas semanas y en estos meses hay mucho ruido por los procesos electorales, las candidaturas, precandidaturas, etcétera. Y nosotros aquí tratamos de entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones. Estamos convencidos en el canal del Congreso que una ciudadanía mejor informada va a tener mejores elementos para evaluar el desempeño de sus instituciones y de sus representantes. El día de hoy, como les platicaba, tenemos un programa dedicado al Congreso, la política exterior y la diplomacia parlamentaria. Y tenemos como invitado al maestro Arturo Magaña Duplancher, quien es un experto internacionalista por el Colegio de México, maestro en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Leiden de Países Bajos y es actualmente profesor universitario y consultor, además de director de Globalítica, una plataforma electrónica de análisis e investigación en materia de política internacional, sobre la cual nos va a platicar más adelante. Vamos a este interesante tema. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Le decía que en Apuntes Parlamentarios estamos interesados por conocer la actividad parlamentaria un poco desde dentro, es decir, más allá de la cobertura que tradicionalmente hacen los medios o más allá de la información que se puede conocer en redes, que como usted sabe, pues suele ser superficial, vertiginosa, no se puede profundizar sobre la actividad parlamentaria y para eso tenemos este espacio que se llama Apuntes Parlamentarios. El día de hoy tenemos al maestro Arturo Magaña Duplancher, quien le quiero decir que es una de las personas que más saben sobre la política exterior de México, sobre todo vista también del lado desde el legislativo. Con usted tenemos muchos expertos, tenemos un servicio exterior mexicano donde hay grandes expertos en política exterior. Y también tenemos una gran tradición de carreras parlamentarias donde se sabe mucho sobre la actividad parlamentaria, pero pocas personas han combinado, digamos, ambas dimensiones de desarrollo y trayectoria profesional como el maestro Arturo Magaña Duplancher. Maestro Arturo Magaña, bienvenido a Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias, doctor. Es un honor estar aquí, muy agradecido sobre todo por la generosa presentación que has hecho. Inmerecida, desde luego, pero con mucho gusto. Un honor estar aquí. Gracias, Arturo. Pues bueno, además es un buen amigo con quien compartimos intereses académicos, profesionales y hasta musicales. Ahorita nos va a platicar también de eso. Pero entonces, maestro Magaña, vamos por partes. Te convocamos a platicar sobre Congreso, Política Exterior y Diplomacia Parlamentaria. Pareciera como que Congreso y política exterior pues no necesariamente van de la mano. Sin embargo, quisiera que nos ayudaras a contextualizar porque el papel del Congreso es muy importante en la política exterior de este país. Es decir, no es cualquier política pública. Es una política pública que tiene ciertas características y en la que la participación del Congreso resulta fundamental. ¿Por qué es así? Así es, tienes mucha razón, doctor. En realidad es una política, o debiera ser una política de Estado, en donde participen varios poderes del Estado, tanto en su diseño como en su implementación, como en el proceso de supervisión y evaluación de esa política. Obviamente, como está tan cerca de los intereses
de protección de la soberanía y de la defensa de esa soberanía, pues se considera que es probablemente más importante que el resto de las políticas públicas. Bueno, junto con otros ámbitos como es el de la seguridad internacional o la defensa del Estado. Y ahí desde luego participa el Congreso en distintas dimensiones y en distintos momentos. El Senado sobre todo, porque en distintos países del mundo pues estas facultades están distribuidas más o menos equitativamente entre ambas cámaras. En el modelo mexicano el Senado es quien detenta la mayoría de estas funciones. Son sus funciones sobre todo de supervisión, de control, también de análisis, que es una facultad que se incorporó a la Constitución en los años 70, no antes. Pero desde la promulgación de la Constitución vigente, pues tenemos obviamente al Senado como el baluarte de la ratificación de decisiones tomadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, la ratificación de tratados internacionales, o quizá deba decir la aprobación de tratados internacionales, la ratificación de nombramientos diplomáticos y el análisis de la política exterior. De estos tres deviene una enorme cantidad de actividades que cotidianamente entrañan, digamos, esa función de supervisión, control, revisión de la política exterior que le corresponde en definitiva al Ejecutivo diseñar e implementar, pero que le corresponde revisar al Senado y por lo tanto el Senado tiene herramientas para reconvenir al Ejecutivo en distintos momentos o en distintas decisiones o participar en decisiones en donde se necesita, digamos, el respaldo del Estado mexicano, no solamente del Poder Ejecutivo. En definitiva, pues la aspiración de que una política exterior sea de Estado tiene mucho que ver con eso. Ahora, cuando vayamos por estas tres partes, digamos, o tres dimensiones de participación del Congreso, en particular del Senado, en estas tareas. La primera a la que te has referido es la aprobación de tratados internacionales. ¿Por qué es el Senado y no el Congreso, es decir, ambas cámaras del Congreso, el órgano que ratifica los tratados, siendo que una vez que son aprobados los tratados internacionales tienen un estatuto jurídico de la mayor relevancia y en esta no participa formalmente la Cámara de Diputados? Esa es una crítica que se ha hecho al modelo mexicano, quizá sobre todo viendo otras experiencias latinoamericanas. Si uno va a Colombia, uno ve que los tratados pasan de una cámara a la otra. Como cualquier, digamos, proceso legislativo ordinario. Incluso yo diría como una reforma constitucional, porque un tratado internacional tiene esa fuerza legal, ¿no? Así es, totalmente. Quizá nuestra herencia constitucional de ver sobre todo cómo se organizó Estados Unidos, que tiene mayores facultades de ratificación, de aprobación de tratados e instrumentos internacionales, nos llevó a ese modelo. Recientemente, creo que se reafirmó ese modelo con una reforma que vuelve al Senado responsable de ratificar el nombramiento que el Ejecutivo haga del canciller y de los subsecretarios de Relaciones Exteriores, dejando a la Cámara de Diputados como la que ratifica el nombramiento del secretario de Hacienda y de empleados superiores del ramo hacendario. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la facultad exclusiva de análisis de la política exterior no es para el Congreso, es para el Senado, mientras la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. Entonces, que digamos que así se definen esos dos universos enormes de actividad. Todo lo presupuestario, hacendario, fiscal a la Cámara Baja. Todo lo internacional, diplomático a la Cámara Alta. Es el modelo mexicano. Claro, lo que el maestro Magaña nos está explicando es lo que se establece en el artículo 76 de la Constitución, en donde se establece cuáles son las facultades exclusivas del Senado. Y la primerísima facultad exclusiva del Senado es analizar la política exterior, pero es muy interesante la redacción del artículo constitucional, porque es analizar la política exterior. Ahorita vamos a ver le vamos a preguntar de qué se trata, o sea, ¿por qué es analizar y por qué no evaluar, por ejemplo?
Es decir, solo es analizar la política exterior, y es muy interesante porque dice desarrollada por el Ejecutivo Federal. Sí. Es decir, lo que dice el texto constitucional es que el Ejecutivo es el que desarrolla la política exterior. El Congreso, bueno, una de sus cámaras, solo la analiza. Ya en el segundo párrafo, lo que va a decir el mismo texto constitucional es, además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, etcétera, de formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. A ver, pero sobre este primer párrafo, ¿por qué nada más analizar? Es decir, ¿y por qué no una función total de control sobre la política exterior? Mira, por suerte o por desgracia, nuestro sistema es presidencialista. Okay. Si tuviéramos un sistema parlamentario, ya lo creo que habría ese tipo de redacción. Y ya lo creo que hubiera habido el impulso de cambiar ese verbo de analizar por otro mucho más enérgico, o por otro que le incrementara en definitiva ese rol de parte del Senado. Pero analizar, sobre todo en el texto constitucional, tanto en el 76 como en el 89, pues habla de que en todo caso la política exterior para el Congreso o para el Senado está vista en función de los informes que presenta el Ejecutivo. En buena medida está pensando en la glosa que cada año, como tú sabes, el Congreso realiza de los distintos materias que son parte del informe que presenta el Ejecutivo. Pero también está pensando en que el análisis no compromete al Ejecutivo a hacer nada. Es decir, compromete al Senado, en todo caso, a la luz de ese análisis tomar decisiones. Pero eso no implica que el Ejecutivo tenga necesariamente que compartir el criterio del Senado. Entonces, en la distribución de estas facultades republicanas, pues lo que parece estar prevaleciendo es la idea de que el Senado lo utilice para sus propios fines ese análisis, no que ese análisis le sirva al Ejecutivo. ¿A qué me refiero? En función de sus facultades, ratificación de tratados, nombramientos diplomáticos, la autorización al presidente para que salga del país más por 7 días, a mí me tocó esa reforma hace muchos años, o incluso temas relacionados con el paso de tropas, la salida de tropas mexicanas o la llegada de tropas de otros países a México, etcétera. En el ejercicio de esas facultades el análisis importa. Es en función de ese análisis que en definitiva el Senado decidirá si va bien o mal este nombramiento diplomático, si va bien o mal este tratado, etcétera. Creo que lo compromete al Senado, no al Ejecutivo. Quizá mi pregunta iba un poco con trampa porque lo que pienso ahora es que, bueno, quizás no le da control de la política exterior, pero le da otras facultades, es decir, que es justo de las que hablábamos, es la de ratificar los tratados internacionales y también la de aprobar las designaciones de quienes van a ser representantes diplomáticos del país ante los demás países, organismos internacionales, ¿no? Y eso es solo por hablar de las facultades exclusivas, porque en todo caso el análisis también sería importante para que el Senado se forje un criterio, por ejemplo, a la hora de plantear una reforma legal o de plantear una reforma constitucional o de incluso plantearse la necesidad de reconvenir al Ejecutivo mediante una proposición con punto de acuerdo, que sabemos que no tienen fuerza legal, pero tiene una fuerza recomendatoria y política importante, ¿no? A ese nivel es del que estamos hablando. Claro, hay un impacto político sobre el desempeño de la autoridad, es decir, del Ejecutivo en la política exterior, por supuesto. A ver, ahora vayamos a la segunda de estas facultades, que es el de los embajadores, cónsules, que van a representar al país. Primero, ¿por qué tendrían que ser aprobados por el Congreso, en este caso por una de las cámaras del Congreso, si son al final representantes de un gobierno y es el presidente de la República el que los designa, por un lado, y por el otro, pues si hubiese un bloqueo político del Congreso, en este caso del Senado, ¿no estarían impidiendo el desarrollo de la política exterior del Ejecutivo como lo establece el propio texto constitucional?
Sí, claro, son representantes de un gobierno, no cabe duda. Es un gobierno quien los envía, pero al final son representantes también del Estado mexicano. Y es indisociable una de la otra. Es verdad, ellos van a representar al presidente en turno, pero también al Congreso en turno, pero también a la sociedad mexicana, pero también al resto de las instituciones del Estado mexicano. Por lo tanto, pues tienen que guardar un equilibrio de representación entre estos dos, ¿no? Es decir, son representantes del gobierno y al mismo tiempo son representantes del Estado. Pero luego, ¿por qué tendría el Senado que hacer esta revisión? Bueno, pues porque el Ejecutivo se puede equivocar. Es decir, puede creer el Senado que un perfil en concreto no es el mejor por sus habilidades, por su trayectoria, por insuficiencias en su biografía, por preferencias políticas, por ideas que haya publicado o que haya externado previamente, o porque en definitiva no ha justificado el presidente de México, en un caso en específico estoy pensando, por ejemplo, que este nombramiento sea mejor que otros, o que este nombramiento valga la pena sobre el nombramiento político que pudo haber hecho o de miembros del Servicio Exterior mexicano. Entonces es un poco ese juego de perfiles. Creo que también se puede hablar de esta oportunidad que tendría el Congreso de sabotear una decisión en ese sentido, pero no se trata de eso, se trata de que se vuelvan también partícipes de un esfuerzo colegiado para enviar un representante que le parezca suficiente, digamos, también para el Congreso. Al Congreso le tiene que rendir cuentas, por cierto, también. Hay reformas legales recientes que establecen que el Senado tiene que enviarle cada año un reporte de lo que está haciendo allá. Esto es importante. Cuando el presidente o cuando la Cancillería envía el nombramiento presidencial en favor de un ciudadano mexicano para que sea embajador o para que sea cónsul, envía un plan de trabajo, envía una biografía del personaje y trata de justificar ese nombramiento bajo esas premisas. Es decir, tiene méritos profesionales, académicos, conoce el país, tiene una experiencia diplomática previa, académica relevante, tiene una misión específica que cumplir y por tanto ese perfil es el idóneo. Bueno, todo eso se lo tiene que enviar al Senado y el Senado tiene que formar una memoria también de nombramientos. Es decir, el mismo Senado puede estar revisando el nombramiento de una misma persona que a su vez hace años ya envió a otro país y ya aprobó su nombramiento. Entonces, esa memoria sobre los personajes y su relevancia para representar al Estado, pues la tiene que tener el Senado, nadie más. Ahora, los nombramientos de embajadores, incluso yo diría de los del Servicio Exterior, de personas que pertenecen al Servicio Exterior mexicano, pues son nombramientos políticos. Es decir, como bien lo decía, son representantes finalmente del gobierno y del Estado mexicano. Y entonces yo creo que la valoración que se hace de esas designaciones, pues también son de carácter político. Es decir, evalúan no solo desempeño previo, sino también hacen una valoración de carácter política de su trayectoria, ¿no? Ahora, si se hace eso, ¿por qué entonces tenemos a veces nombramientos que uno se escandaliza cuando ve los nombres y los perfiles de algunas personas y hemos tenido ese tipo de nombramientos en todos los gobiernos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, ¿por qué son aprobados ese tipo de nombramientos cuando en algunos casos, afortunadamente los menos, no son perfiles que al parecer de la opinión pública no es el idóneo? Mucho me temo, doctor, que soy parte de quienes pensamos que el Senado debería ejercer esa facultad de manera más exhaustiva. Y yo recuerdo en momentos anteriores de la historia de México, recientes, desde luego, que había cierta censura previa. Ya. Es decir, para evitar el fracaso de un nombramiento que no avanza en el Senado, había consultas previas, es decir, ¿qué les parece este perfil? Ya. Y en función de la reacción que hubiera, se decidía si se presentaba o no. Ya. Hoy día... Sobre todo los de carácter más político, ¿no? Es decir, sobre todo, exgobernadores, ex en rigor tienes toda la razón, ¿no? De que no debería haber una gran diferencia porque todos son políticos y tal. Pero en general la tendencia es que si es un nombramiento del Servicio Exterior, pues no tiene
no enfrenta mayores obstáculos de parte de nadie. Si fuese un nombramiento político, pues hay que ver cómo está la temperatura y checar. Pero por otro lado, el Senado está facultado para rechazar un nombramiento diplomático. ¿Qué significa eso? Significa elevar el costo y la dimensión política de una cosa en donde los senadores creen que no hay mayores réditos políticos y electorales. Yo lo que he visto es que nadie se atreve a eso porque les parece que, pues a final de cuentas, el nombramiento es del presidente, él se tiene que hacer cargo de las implicaciones de ese nombramiento y el Congreso no tendría que hacer mayor cosa más que objetarlo durante una comparecencia dura en donde le hagan preguntas difíciles y en donde hagan notar su desacuerdo con que él sea. Sin embargo, pues siempre se logra la mayoría. Digo, a ver, nos han tocado personajes, podríamos hablar aquí de muchos, no lo haremos, pero nos han tocado personajes muy controversiales, en donde claramente no hay un consenso a su alrededor. Quiero pensar que lo que hacen... Incluso votaciones divididas. Votaciones divididas, que no es lo más común en designaciones de embajadores, ¿no? Hay un señor en Israel que no ha venido a México a pesar de que hay una orden de extradición, y ese se fue de representante de México en la UNESCO. Y durante su proceso de nombramiento y ratificación fue un lío, porque efectivamente había muchos senadores que no estaban dispuestos a votar a favor, tampoco en contra. Muchas abstenciones. Se va con ese sello, con esa impronta, con esa marca, letra escarlata, que quiere decir que algo no estuvo bien. Bueno, ojalá vayamos en algún momento, tengamos el momento en que el Senado pueda rechazar un nombramiento diplomático. Es perfectamente natural en los países, pasa en Estados Unidos, seguramente pasa en muchos otros, en donde definitivamente los contrapesos políticos ejercen un papel, ¿no? Pero creo que lo que tendrían que revisar los senadores es si esa persona es capaz de representar la pluralidad de las visiones políticas en el país, porque esa es la pluralidad del Congreso. Claro, una de las razones por las que también se justifica la participación del Senado en la supervisión de la política exterior, además de los contrapesos, además de que la política exterior pueda ser justamente representativa de la política del Estado mexicano y no solamente del gobierno, es que en el Senado suele haber miembros, integrantes del Senado con mayor experiencia y conocimiento que en la Cámara de Diputados, por los propios requisitos de ingreso, de mayor edad, de mayor trayectoria, etcétera. Tú has estado muy cerca de esta actividad, es decir, tú has sido asesor de comisiones de relaciones exteriores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Incluso en el Senado de la República has sido secretario técnico también de comisiones de relaciones exteriores del Senado. ¿Realmente hay diferencia en el trabajo en materia de política exterior entre ambas cámaras vinculados con la supervisión? Es decir, ¿sí se le reconoce al Senado como ustedes llevan mano con este tema? Y si la llevan así, ¿qué tan distinto es cómo se ejerce la supervisión de la política exterior? Sí, cada vez más. Me parece que cada vez más es el caso. Yo hace muchos años, cuando entré a trabajar en la Cámara de Diputados, había una facultad concurrente, que era la aprobación de los viajes del presidente, no importaba su duración. Así el presidente fuera 2 días a Guatemala, tenía que pedir permiso al Congreso. Y al Congreso, no al Senado. Sí. Iba ese permiso de una cámara a la otra y volvía. Bueno, te tocó ese gran conflicto, pues le negaron, un viaje que le negaron al presidente Fox, ¿no? Totalmente, fue parte de un viaje, porque él iba a APEC, en Vietnam, y luego iba a Australia. APEC se justificaba perfectamente. Australia no, al parecer vivía una hija suya allá. Yeah. Los diputados no se convencieron y dijeron, no le vamos a aprobar la parte de Australia, de APEC sí. Lo mismo pasó en el Senado, pero esa facultad la perdió. Por tanto, ¿cuál le queda a la Cámara de Diputados? Bueno, una muy importante. El presupuesto de la Cancillería no es una facultad directamente relacionada con el ejercicio de la política exterior, pero impacta decisivamente a la Cancillería. Por lo tanto, el Congreso tiene que ser parte de esa decisión. En términos de la experiencia, creo que el deseo efectivamente era ese, que el Senado se profesionalizara como la instancia de revisión, supervisión
seguimiento constante a los temas de política exterior y que la Cámara de Diputados hiciera lo propio con el tema hacendario. Me parece que está sucediendo de un modo u otro. Al Senado han llegado muchos ex secretarios de Relaciones Exteriores. No creo que sean los últimos. Claudia Ruiz Massieu no creo que sea la última. Yo trabajé con Rosario Green y antes hubo muchos otros. Y vendrán más. Fernando Solana fue un gran senador. Vendrán más. Entonces me parece que eso es parte del proceso de profesionalización. No sé cuántos secretarios de Hacienda terminan en la Cámara de Diputados, pero la aspiración es esa. Claro. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar el tema de la diplomacia parlamentaria, que es otra dimensión de desempeño del poder legislativo, ahí sí, de ambas cámaras. Creo que también con particular énfasis del Senado de la República, pero que desarrollan también ambas cámaras, y que nos platiques un poco cómo se expresa, porque sabemos que hay reuniones interparlamentarias, grupos de amistad, foros internacionales, organismos parlamentarios internacionales. Parece como muy diverso, pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos platicando con el maestro Arturo Magaña Duplancher sobre Congreso, Política Exterior y Diplomacia Parlamentaria. No se vaya. Apuntes parlamentarios. Continuamos. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos platicando sobre política exterior, diplomacia parlamentaria y el Congreso mexicano. Platicábamos con el maestro Arturo Magaña Duplancher, quien es profesor universitario, consultor, director de Globalítica, una plataforma electrónica de análisis e investigación en materia de política internacional. Y le platicaba que el maestro Magaña, además de ser miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, es un conocedor sobre la actividad legislativa en materia de política exterior. Ha sido asesor legislativo de las comisiones de Relaciones Exteriores en ambas cámaras. Fue, además, subdirector de instrumentos internacionales del Centro de Estudios Gilberto Bosques, director de estudios en el mismo centro, y también se desempeñó como jefe de la Unidad de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Entonces, tiene una amplia experiencia sobre la actividad internacional del Congreso mexicano. Cuando hablábamos de diplomacia parlamentaria, yo empezaba el programa diciendo, usted ha escuchado hablar sobre el turismo parlamentario. Yo creo que usted ha escuchado hablar de eso, ¿no? Es decir, es que ¿por qué se van de viaje? Ya se fueron, ya los vimos que andan en París, o en Londres, o en Nueva York. Y se nos hace muy sospechoso que se vayan a gastar los recursos de los mexicanos. ¿Qué es lo que hace un legislador cuando realiza actividades de diplomacia parlamentaria? ¿O qué es la diplomacia parlamentaria a diferencia de la diplomacia tradicional? Bueno, pues en efecto, doctor, es una actividad muy mal comprendida y muy mal difundida en términos de sus beneficios, de su relevancia, de las oportunidades que abre, de los problemas que resuelve. En efecto, no se habla lo suficiente al respecto y se habla mucho del turismo parlamentario, y me parece que hemos sido víctimas de esa mala comprensión a la hora de no exigir, digamos, cuentas buscando los objetivos de un viaje o revisando cuáles son las metas específicamente de una delegación de parlamentarios que de repente aparecen del otro lado del mundo. Creo que en buena medida la diplomacia parlamentaria es el hecho de que los congresos deben mantener relaciones internacionales, conocer parlamentarios de otros países, buscar soluciones a los problemas nacionales en esquemas legislativos que se han intentado en otros países, conversar con sus pares de otros congresos para tratar de resolver problemas que aquejan a los dos países, incluso ser complementarios en un esfuerzo diplomático que hace el Ejecutivo con el país en cuestión. Hay una constelación de mecanismos, muchísimos, unos más formales que otros, unos más institucionalizados que otros, pero todos igualmente relevantes. Lo que sí es cierto es que quizá hubo una época en que los parlamentarios no priorizaban viajes fundamentales frente a viajes secundarios. Y eso me parece que es un esfuerzo que hay que hacer, es decir, diseñar una estrategia de diplomacia parlamentaria que sin ningún temor decida cuáles son los foros
a los que necesariamente hay que acudir, qué buscamos con acudir a esos foros, qué tipo de resultados tangibles quisiéramos lograr. Y luego eso, pues publicitarlo, hacerlo del dominio público. A veces hay viajes que, pues normalmente los congresistas están obligados a presentar un informe sobre ese viaje. Ese informe a veces no dice mucho sobre los objetivos del foro o lo que se pudo haber conseguido de la presencia legislativa en esos foros. Entonces, mucho me temo que sí sufre, digamos, de una caricaturización como algo vano, superfluo, donde se gasta mucho dinero. No siempre es el caso. La verdad es que a veces hay invitaciones. Lo más seguro es que haya buenas invitaciones de parte de una parte y de la otra para que una delegación visite recíprocamente. Los gastos no son significativos y los beneficios pueden ser muchos. Ahora, todo depende de si está bien diseñada la estrategia y si el legislador está consciente del papel que va a desempeñar. Claro. Cuando hay delegaciones permanentes, por ejemplo, pues normalmente hay más resultados. Cuando hay legisladores que llevan un seguimiento a un foro, normalmente hay más resultados. Cuando no es una ocurrencia viajar, sino que proviene de un compromiso institucional de un foro, hay más resultados. Pero las reuniones interparlamentarias yo creo que son la joya de la corona, en la medida en que esas sí deberían servir para resolver problemas prácticos importantes en la relación de dos países o más. Ha pasado mucho con el tema norteamericano y la relación parlamentaria con Estados Unidos es de décadas y ha sido muy importante en distintos momentos para distintos problemas. Pero, a ver, yo tengo una pregunta sobre la diplomacia parlamentaria, porque a diferencia de la diplomacia, digamos, tradicional, pues un embajador va representando, un embajador ante un organismo internacional, pues representa la postura, por ejemplo, del gobierno de ese país. Uh-huh. Pero una delegación parlamentaria, por lo regular, es una delegación plural. Sí. Es decir, van legisladores tanto de la mayoría como de las minorías. Claro. Y no llevan una posición, no necesariamente llevan una posición uniforme respecto del asunto que se va a discutir, llamémosle algún conflicto internacional, por ejemplo ahorita sobre el conflicto en Gaza. Claro. No necesariamente tendrían que llevar la misma posición y entonces en un foro internacional, ¿cuál es entonces la posición de México? ¿No causa más ruido la posición de una delegación parlamentaria y hace más complejas las cosas que contribuir a generar consensos? Bueno, toda la lógica de tener organismos o espacios, digamos, de análisis y de respaldo a los legisladores tiene que ver con eso, con preparar una estrategia. Y entonces no se trata de que vayan y se peleen con el Ejecutivo en un tema de política exterior. Se trata de que presenten los temas que como Congreso importan. Es decir, quizá lo más importante es que ellos puedan presentar legislación aprobada en México que es relevante y cuál es su análisis respecto de esa aprobación. Y luego que pregunten respecto de lo que ha pasado en otros parlamentos. Creo que es ahí donde está una riqueza poco explorada, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un proceso legislativo en este momento decidiendo, yo qué sé, cualquier tema. La prisión preventiva, si quieres. Bueno, pues no estaría mal ir a un par de parlamentos a revisar qué es lo que han hecho con respecto a ese tema, si mantienen los mejores estándares reconocidos por expertos. Bueno, eso ha pasado. Me temo que cada vez pasa menos, pero debería seguir pasando y debería pasar cada vez más. En el sentido de que, por ejemplo, hay muchas preguntas en otros parlamentos sobre cómo se logró en México la paridad de género a nivel político. Sí. Bueno, pues es perfecta oportunidad para ir y plantear ese tema y aprovechar el viaje para traernos conocimiento respecto de otros temas que nos interesan en la agenda legislativa. Son pocos los casos en donde una reunión parlamentaria más bien se aboca a temas que no le corresponden al Congreso. Okay. Y me parece que esa es la vigilancia que hay que hacer. Que se mantenga como la diplomacia que ejerce el Congreso para sus propios fines y sus propios objetivos, no para pelearse con el Ejecutivo. Ahora bien, hay momentos en que las peleas entre ejecutivos son resueltas por los legisladores.
Cuando hubo un distanciamiento muy importante con Cuba en el periodo de Fox, la reunión interparlamentaria con Cuba alivió muchísimo la tensión. Lo mismo pasó con el caso Cassés con Francia. Claro. Hubo un mecanismo establecido específicamente para aliviar tensiones y resolver problemas que el Ejecutivo ya no podía resolver porque había mucho conflicto. Claro, qué importante lo que señalas porque justamente para eso tendrían que servir los foros interparlamentarios, es decir, este tipo de reuniones interparlamentarias en donde si bien no necesariamente se resuelve un asunto o acuerdan alguna directriz a seguir por los gobiernos, ayudan a distender el conflicto, es decir, contribuyen a que haya diálogo y pues la diplomacia tendría que ser principalmente eso, ¿no? La posibilidad de tener diálogo entre distintas naciones, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, no podemos negarlo, hay una actividad política partidista internacional que les interesa a todos los legisladores. Es apenas natural que quieran entrevistarse, conversar, establecer relaciones personales con los representantes de la línea política propia, pero en el otro país, ¿no? Entonces, evidentemente esos vínculos también son relevantes a la hora de resolver problemas. Y creo que el restringir demasiado esas actividades corre el riesgo de impedir que eso suceda. Nuestra relación con Estados Unidos es tan importante que la reunión interparlamentaria se queda chica. Deberíamos tener más mecanismos de interacción legislativa con el Congreso de Estados Unidos. Con el Parlamento de Canadá no se diga, con el Parlamento Europeo cada vez son más, qué bueno. Pero con el resto de los países que son centrales para fines de relevancia para los mexicanos, pues deberían ser todavía más intensos. Quizá la reunión tal en Timbuktu, en Nigeria, en Irán, pues no importe tanto. Pero las que tienen que ver con Centroamérica, con Estados Unidos, con Europa Occidental, con los países miembros del CPTPP, bueno, caray, es fundamental, la Alianza del Pacífico, en fin, de eso debería partirse para diseñar una estrategia de diplomacia parlamentaria que los obligue a priorizar. Hay muchos foros que la verdad no sirven gran cosa, hay que admitirlo ya. Claro. Y si se puede, pues dejar de participar en ellos y priorizar donde sí nos interesa participar. Claro, a veces el que mucho abarca poco aprieta, a lo mejor. Y relacionado con eso, que se confirma también en materia de diplomacia parlamentaria, te quería preguntar sobre los famosos o no sé qué tan famosos grupos de amistad. Dice el reglamento de la Cámara de Diputados que es un derecho de los legisladores participar en o ser elegido o elegida para participar en los grupos de amistad, reuniones interparlamentarias, etcétera. Y muchos de ellos lo ejercen ese derecho, es decir, exigen el cumplimiento de este derecho para estar en un grupo de amistad, por lo regular de algún país al que pues quieren viajar o quieren tener cierta cercanía o quieren conocer un poco más de ellos, etcétera. ¿Qué tan útiles son los grupos de amistad? Bueno, ¿qué son? Sí. ¿Para qué sirven? Y no se convierte en esto en un mecanismo un mecanismo disciplinario por parte de los coordinadores o coordinadoras para garantizarle disciplina, lealtad por parte de los integrantes de su grupo parlamentario. Bueno, tienes mucha razón. Le puede pasar a un grupo de amistad lo que le puede pasar a una comisión. Claro. ¿No? O a cualquier órgano, digamos, creado para los fines de congregar a un grupo de legisladores alrededor de un objetivo. En el caso de los grupos de amistad es un invento reciente, por ahí del año 2000, si no recuerdo mal, con la intención de que hubiera cierto tipo de mecanismo que les permitiera a los legisladores acercar desde el punto de vista cultural, sobre todo, artístico, turístico, en fin, de soft power, a los distintos países con los que México tiene relaciones diplomáticas para tener un vínculo constante, una especie de enlace constante con el Congreso. No tenían con quién tocar la puerta, digamos. La embajada sí no era con la Comisión de Relaciones Exteriores, que podía estar ocupada perfectamente en otros temas del control y supervisión de la política exterior de México. Entonces me parece que fue la solución que encontraron. No es una mala solución. Quizá nos podríamos preguntar si son todos los que deberían de ser, si son muchos, si son pocos.
Si todos le dan el mismo uso e importancia, depende mucho de quiénes lo integran, si es activo o no es activo. Hay unos que hacen cualquier cantidad de eventos que pueden ser muy importantes, interesantes, relevantes. Hay otros que no hacen ninguno y no se mueven todo el año y nada más salen en la foto de instalación con el embajador. Bueno, pasan los dos mundos. Pero en realidad no creo que sea un problema en la medida en que si México mantiene relaciones diplomáticas, es apenas natural que haya un grupo de amistad como lo hay en otros países. Quizá en otros países sí no tienen empacho en decir, yo tengo 10 grupos de amistad y ya. Porque son los países que me importan. Claro. México tiene la tradición Chabelo de ser amigo de todos los niños. Entonces, así como nos importan las relaciones con todo el mundo, lo cual no es cierto, pero lo decimos todos los días, igual el Congreso dice, nos interesa todos los congresos del mundo, pero no es cierto. Claro. Porque pues no sé para qué nos interesaría algunos que honestamente no hay nada que hacer. Sí, no hay puntos en común. Pero pues si tuviéramos 20, yo creo que serían súper eficaces, súper eficientes y súper relevantes. Ojalá vayamos hacia allá. Claro, ya casi nos vamos, pero antes de irnos no puedo dejarte ir sin que nos platiques alguna de las experiencias que has tenido, porque seguro te ha tocado, bueno, tú has ido también en las propias delegaciones parlamentarias a otros países, has recibido también aquí a legisladores del extranjero que vienen a conocer el Congreso mexicano y a sostener reuniones, y en general en la actividad legislativa. ¿Qué nos puedes compartir de estos años que has vivido tan de cerca la actividad de la diplomacia parlamentaria? Pues mira, suelen ser delegaciones complejas de manejar en su pluralidad, en sus distintas personalidades. Llevar una delegación de senadores es muy complejo porque todos son grandes personalidades y por lo tanto todos quieren intervenir y quieren tener un papel decisivo. Claro. Y en realidad yo he tenido experiencias muy positivas en esta actividad y creo que las anécdotas que puedo comentar pues no solo pueden llegar a ser chistosas, sino que además creo que son relevantes para plantear la importancia de esta actividad. Es que también es muy diplomático el maestro Magaña, así que a su vez es muy diplomático. No tanto, pero una vez tocó ir al Parlamento canadiense, ¿sí?, en medio de una crisis importante relacionada con las visas que Canadá restableció para visitantes mexicanos, un poco bajo la premisa de que había abusos en las solicitudes de asilo y refugio de parte de mexicanos en Canadá. La delegación fue muy plural, fue muy amplia. Hubo personalidades de todo tipo, gente viva y gente muerta, tirios y troyanos en cuanto a partidos políticos y todos con un objetivo en común, que era ver el tema de las visas. Y hubo un legislador ya fallecido, famosísimo, fue presidente de ambas cámaras en distintos momentos, quizá por eso lo reconozcan, que empezó a criticar el formato que había que llenar para solicitar la visa canadiense. Y decía, ¿por qué me preguntan cuántos hijos tengo? Ni siquiera yo lo recuerdo. Hubo risas chistosas en el Parlamento, algunos incluso se apenaron porque era una confesión de que esta persona tenía una vida muy disipada, pero en realidad sí, poco a poco empezó a generarse la impresión de que había muchas restricciones absurdas que no estaban a la altura, digamos, del compromiso asumido en el NAFTA, en el Telecán, previo al TEMEC. Y en parte, desde luego no se lo atribuyo a ese momento, pero en parte creo que eso ayudó también a procesar esa sensibilidad que había de México, de que México se sentía maltratado por eso. Claro. Por cierto, fue un viaje muy barato. Si se buscan los anales de ese viaje, se buscará cuánto dinero se ahorró. Se buscó una cosa fabulosa, que fue no comprar vuelos comerciales, sino pedir el avión presidencial prestado, pagando los gastos de la tripulación y la gasolina. Se pudo subir prensa, asesores, no se gastó gran cosa. Fue como un modelo que empezaba a generarse de decir, bueno, se puede hacer esto sin gastar mucho. Incluso los canadienses pusieron parte de algunos otros gastos. Caray, si se buscan ese tipo de modelos y mecanismos, se puede ahorrar muchísimo. Puede haber austeridad en la diplomacia parlamentaria, pero tiene que seguir esa actividad porque es crucial para los intereses nacionales. Claro. ¿Qué tendría que hacer el Congreso mexicano? Particularmente el Senado, pero en general el Congreso mexicano para ser más efectivo en la supervisión de la política exterior. Pues mira. Ya hablaste de la estrategia, de actuar estratégicamente. Sí, claro. ¿Qué más?
Pues yo creo que hay que ver ejemplos en otros países de cómo se han organizado en este respecto. Y me parece que lo primero es tener claro que para diplomacia parlamentaria lo que hay que hacer es tener delegaciones permanentes. Tú no puedes cambiar la adscripción de un senador desde el principio de un foro al otro y hacer ese vaivén continuo. Tiene que profesionalizarse. Eventualmente la propia reforma de reelección de los legisladores tenía una inspiración internacional para tratar de que se le diera seguimiento a esto, ¿no? Pero luego también deberíamos tener las innovaciones que han hecho otros parlamentos. Muchos han separado la Comisión de Relaciones Exteriores de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. Por ejemplo, lo hizo Filipinas, lo hizo Suiza. Entonces, lo que tienes es, digamos, unos profesionalizados en el ejercicio, control, supervisión de la política exterior de México y otros completamente abocados a la estrategia de relaciones internacionales del Congreso. Claro. Esa idea, pues, digamos, no hay muchos más referencias en el mundo, pero cuando yo los vi me parecieron sensacionales. La otra cosa es apostar por la profesionalización. Tienen que ser capaces ellos mismos de entender la irrelevancia de esto, profesionalizarse en los temas, ser capaces de ser entrenados en idiomas, en temas importantes a nivel legislativo, sistemas políticos comparados, política internacional de México. Y creo que el seguimiento que se le tiene que dar a esa actividad tendría que fortalecer a los órganos técnicos. No es por nada, no es porque yo haya contribuido a crear el Gilberto Bosques en su momento, pero es una institución al que hay que invertirle para que efectivamente sea la memoria, el espacio de asesoría técnica y acompañamiento eficaz de esta actividad. Claro, así como el Centro Gilberto Bosques, en la Cámara de Diputados, la Unidad de Asuntos Internacionales igualmente que se ha creado y que ahora tiene también personal de carrera, del Servicio Profesional de Carrera de la Cámara de Diputados. Y muy breve, ¿cómo nos ponemos de acuerdo diputados y senadores en esta estrategia de diplomacia parlamentaria? Pues tendría que haber un órgano bicameral. Claro. No estoy diciendo que hagamos al Bosques bicameral, pero no sería mala idea. Claro. O pensar en otro modelo que hay en el mundo para hacer esa coordinación eficaz. Y para que haya un órgano que trabaje igualmente para diputados y senadores. Sí, porque ahora van las delegaciones, pero cada quien va con su propia lógica dependiendo de la Cámara a la que pertenece. Exactamente, y si presiden diputados, pues lo más probable es que los senadores no lleguen muy lejos con su agenda. Claro. Eso también tendría que evitarse. Claro. Maestro Arturo Magaña, estamos por irnos. ¿En dónde te pueden seguir? Y platícanos un poco cómo podemos consultar Globalítica, qué es y para qué nos puede ayudar. Muchas gracias. Pues nada más www.globalitica.mx es una plataforma de análisis, discusión, debate sobre política internacional de México. Puede ayudar, pues, en general a orientar cualquier búsqueda de información o cualquier necesidad de una perspectiva analítica fresca, nueva. No son las plumas de siempre, son plumas nuevas, en general jóvenes, gente que tiene mucho que decir sobre temas que están en la agenda pública. A mí me pueden leer en @duplancher. A veces tuiteamos sobre ópera y música clásica, que entiendo que nos gusta mucho también. Tengo un podcast también, pero pues no se vale promover un podcast en otro podcast. Pero sí, porque además no compiten. No compiten, es verdad, son temas distintos completamente. Incluso pueden escuchar música clásica mientras escuchan o cualquier otro. Es perfectamente posible, por eso les recomiendo. Hasta compatibles son. @unavocepocofa, es una voce, pero es en italiano, una voce poco fa, que es sobre cantantes de ópera, en fin. Hablamos sobre María Callas la última vez, estuvo divertido. Ya te invitaremos a hablar, en todo caso, de tus gustos operísticos. Así es. Muy bien, pues nos vamos. Muchas gracias al maestro Arturo Magaña Duplancher, consultor, experto en política exterior, director de Globalítica, por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios. No, hombre, gracias, un placer. Y le damos las gracias también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García. Yo soy Kenvir Puente. Nos vemos la próxima.